Está dando un montón. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan ustedes ahorita en lo que vamos para seguir avanzando? Sí, doctor. A ver. Bueno, a veces se había comentado que ya no vamos, bueno, no vamos a considerar la relación de elevación del segmento ST como una lesión epicárdica. Ajá, epicárdica. Sí, epicárdica. Y el descenso del segmento ST como una lesión subendocárdica, ¿cierto? Ah, pues no es que relacionen. De hecho, la AJA hace aproximadamente unos, ¿qué puedo decir? 10 años, sacó un artículo en el cual decía que era complicado para los alumnos o estudiantes de medicina que supieran cuál era una lesión subendocárdica o una isquemia subendocárdica y luego una lesión subepicárdica o una lesión subendocárdica. Entonces había mucha confusión. Muchas veces ustedes dicen, bueno, yo la aprendí así, y a la mera hora que le preguntaban, ¿es una lesión subepicárdica o endocárdica? Y te quedabas, ¿es para abajo o es para arriba? Entonces, por eso es que ahorita la AJA empezó con desnivel positivo o elevación del segmento ST. Por eso es que lo maneja así ahora. Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. Porque es más fácil. Es más fácil que hablar de isquemia subepicárdica o subendocárdica. Sí, queda claro. No es que no lo utilizamos, sino que es por la complejidad de las palabras. Entiendo. Sí, sí, porque sí, ahí sí lo O encontré. al menos tú si te entiendes. No, sí estaba raro porque pensaba que, bueno, tenía relación a la Ajá. velocidad Si y yo te la potencia. preguntara, no, no, tiene relación al electro. Exacto, por eso la Tiene electro, relación al electro para. Ajá. Ya no te escucho. ¿A la qué? pensaba que tenía relación al voltaje, respecto al voltaje, pero pues eso estaba un poquito complicado tratar de relacionarlo, de cómo es que si estaba el descenso tardaba más en llegar al subendocárdico, que aún estaba dañado, pero si no estaba el descenso, entonces cómo se explicaba que el voltaje era menor. Y entonces eso fue lo que me hizo pensar y dije, entonces, ¿cómo se relaciona? Pero está bien. Entonces, ya. Mm, pues es que si tú ves el desnivel positivo o desnivel negativo, tiene que ver con el voltaje, sí. Pero la cuestión es que, bueno, yo te pregunto, dime cuál es la isquemia subepicárdica. ¿Es para arriba o es para abajo? Es hacia arriba. Y luego te pregunto, ¿cuál es la lesión subepicárdica? No, ahí sí ya no. Ajá, entonces ese era lo que llegaba a la confusión, porque cuando hablabas de isquemia subepicárdica, hablabas que la lesión se iba hacia abajo, y cuando hablabas que la lesión subepicárdica, la lesión era hacia arriba, entonces te confundía esos términos, no te acordabas cuál era para abajo o para arriba, y entonces por eso mismo se optó, sí se sigue ocupando, algunos libros siguen ocupando de isquemia subepicárdica o lesión subepicárdica, pero para fines de enseñanza es más complejo. Si ustedes en un momento dado quieren ser cardiólogos, yo creo que ahí tendrán que aprendérselo bien cuál es cuál. Pero para fines prácticos es mejor que sepan cuál es Cristian, está desnivel prendiendo tu positivo o no. cámara. Perdón, no escuché, se corta mucho. ¿Sí me Perdón, escuchan doctor. ustedes? Porque yo Sí lo escucho escuchamos. muy Bueno, yo sí entrecortado. los, Víctor, sí lo escuchamos bien. Ah, sí se escucha clarito. ok, bueno. Entonces vamos a seguir um, con la clase.
Vamos a ver nomás. Ok. Cuando hablamos de necrosis, hablamos ya de una zona que no tiene flujo y es una zona muerta. Entonces, la necrosis más que nada es cuando ya esa lesión sobrepasó el tiempo. Hay una zona que se llama zona de penumbra. No sé si alguien sepa qué es la zona de penumbra. Sí, yo me acuerdo que era como una zona central que está, digamos, ya es la que se Ajá. necrosó y lo que lo rodea es lo que todavía se pudiese salvar. Eso lo vi en cerebro, pero creo que aplica lo mismo para el tejido cardíaco. Así es. Ujú. Ok. Efectivamente, la zona de penumbra es la zona que está sufriendo, es la zona que se está ahogando. Haz de cuenta que en la parte central ya existe una laguna con la gente ahogada, pero en la parte, el reborde de la lesión aún sigue todavía habiendo flujo. A lo mejor flujo muy pequeño de sangre, pero que todavía no causa la muerte de esa zona. Entonces, la zona de penumbra es la zona que nosotros salvamos, es la zona que nosotros tratamos de salvar. Cuando esa zona de penumbra ya no se salva y se vuelve y se muere, se llama necrosis. Y la necrosis se manifiesta por medio de una Q en el electro. Entonces, la onda Q es una onda negativa, que eh, para que sea fidedigna de una necrosis miocárdica debe ser más de un tercio de la onda R, o sea, de la positividad de la onda R. Entonces, si la onda R es muy grande y esta no alcanza un tercio de esa onda R, no es una onda Q patológica. Es una onda Q que aún no es patológica, pero si es más de un tercio ya es una onda Q patológica. Entonces, cuando hablamos del infarto y hablamos de lo que es la obstrucción, el 90% va a ser por una placa aterotrombótica, como dijimos. Las otras pueden ser por un espasmo coronario prolongado, por ejemplo, cocaína. La cocaína es una droga que genera mucho espasmo en las coronarias y esto puede ocasionar de que se tape el flujo de sangre y no llegue al miocardio. O bien los embolismos. Los embolismos es que, por ejemplo, en alguna otra región por ahí se haya roto una placa y partes, fragmentos de esto van a tapar la arteria. Hay otros problemas hematológicos que causarían el infarto, ya sea, por ejemplo, en la enfermedad, ¿cómo se llama esta enfermedad? Que genera muchos trombos, ahí se me fue el nombre. Pero hay varios, por ejemplo, el síndrome de antifosfolípidos, en el cual genera demasiados trombos esta enfermedad, o incluso en la fibrilación auricular genera muchos trombos y estas mismas obstruyen la arteria coronaria. Y en factores infecciosos igual existen enfermedades infecciosas, por ejemplo, en los choques sépticos que van a generar muchos émbolos que van a obstruir la arteria, o incluso ha habido casos que reportan infartos por ascaris lubricoides, por los huevecillos que obstruyen la arteria. Entonces, ha habido casos, pero no siempre. Lo principal, el 90% es por la ruptura de una placa aterotrombótica. Entonces, lo primero es historia clínica. Siempre preguntar al paciente los factores de riesgo que tiene, a qué se dedica, si fuma, si es diabético, si es hipertenso. Si ustedes quieren hacer un estudio, digo, Disculpe, a ver qué ¿están pasó. metiendo sus diapositivas? Es que solo veo, bueno, en mi caso solo veo su escritorio. Sí, los demás sí la ven o no la ven. No, No, pensábamos no, que yo también, también veo su escritorio nada más. pensábamos que estaba esperando que abriera. ¿En serio? Ok, voy a otra vez a ponerla. Pues les pregunté, ¿sí la ven? Me dijeron sí. No, no se ve su... A ver, ahí. ¿No, ¿no la ven? No, doctor. Se ve... Ahí ya se ven, ¿Sí ya o se no? ven. ¿No? Ya, ya, Qué raro porque ya está ya están, compartida ya está. supuestamente. ¿Ya? Ok. Ya la veo.
Sí, doctor, ya se ve. Ok. Entonces, la historia clínica es lo importante. Digo, si quieren hacer ustedes un estudio exhaustivo, así como que bien, pues pregunten factores familiares, ¿no? Si ha habido infartos en su familia. En urgencias no es tanto, no importa tanto la familia, importa más el paciente, qué es lo que le ha pasado a él. Tomar el electrocardiograma es principalmente lo que nosotros hacemos en síndromes coronarios. Llega por dolor y quieres descartar una angina, un infarto o simplemente una enfermedad este, por estrés, pues toma el electro y ahí te puedes dar cuenta. Le pedimos los niveles enzimáticos, las enzimas cardíacas, como debe ser. El total, que aquí hay un lema que dicen que el tiempo es músculo. El tiempo es músculo. Mientras más tarden ustedes en hacer todo esto, se les va a ir el músculo. Entonces se les va a necrosar y ya para qué. Entonces ya cuando está necrótico, pues ya no hay nada que hacer. Más que sentirse culpable por no haber hecho nada, pero bueno. Entonces debe ser temprano, ágil y efectivo todo el tratamiento y el diagnóstico que ustedes hagan. Los síntomas igual, dolor tipo opresivo, duración de más de 20 minutos, se acompaña de disnea, diaforesis, sensación de ardor, digestión con náuseas, vómito, lo que se irradia a través de cuello, mandíbula, puede decir lipotimia, síncope. Aquí no va a ceder con el reposo ni con los nitritos. Aquí el paciente no le cede el dolor. Llega con dolor y te dice que tiene dolor todavía. Llega todo diaforético. Entonces, los factores de riesgo más importantes, como ya había dicho, el tabaquismo, el sedentarismo, que es lo principal que deben preguntar al paciente. Y además las diabetes, lipidemia, hipertensión, el sexo, la avanzada, todos los factores de comorbilidad que tenga el paciente, todo lo de riesgo cardiovascular, todo lo que hemos visto. Se puede confundir el infarto con causas cardíacas. Hay un cuadro muy similar al infarto de miocardio, que es la pericarditis. La pericarditis es un dolor, igual lo refieren como opresivo, es un dolor que se presenta más en gente joven. Entonces ustedes, si les dicen, es que tengo dolor, y lo primero, ¿qué edad tienes? Si les dicen, tengo 27 años, inmediatamente se preguntan, ¿ingeriste coca o te diste un pasón de coca? Inmediatamente, si el paciente dice, no, claro que no, entonces, ahora ustedes tienen que interrogar a lo que van. O sea, primero, si no tienen ningún factor de riesgo cardiovascular, hay que pensar en cocaína. Si no usa cocaína, hay que pensar en alguna otra causa de dolor. No descartar al 100% el infarto o el síndrome coronario. Pero hay que descartar otras opciones, por ejemplo, la pericarditis. Hay que preguntar si tuvo fiebre antes, si tuvo una infección respiratoria previa, entonces ahí les va a decir que sí. Entonces, hay que ver la causa del dolor, por qué se origina. Hay que tomar el electro y en la pericarditis vemos un desnivel positivo del segmento de ST franco, una imagen en bandera que lo mencionan así los libros de cardiología, imagen en bandera. ¿Cómo vamos a diferenciar en el electro de una pericarditis de un infarto? A ver si alguien lo sabe. Yo creo que hay una ligera depresión. O sea, está elevado, pero por ejemplo tiene un pico hacia abajo en la pericarditis. O sea, no sé cómo mencionarlo, pero tiene un desnivel hacia abajo. Mientras está elevado, hace un pico hacia abajo. Lo manda el grupo. Bueno, esa imagen en bandera, pues te diré que se ve igual el desnivel positivo del segmento CT, lo mismo, se ve igualito. No cambia en nada el desnivel positivo del segmento CT en un infarto o en una pericarditis. Aquí la única diferencia es cómo voy a hacer yo la diferencia y digo, no, esta es una pericarditis, y que digan, no, si es un infarto. Algo más aparte de la imagen. Pues la imagen es igual. ¿Cómo sabrían ustedes que es pericarditis o que es infarto? ¿Las enzimas estarían elevadas, doctor? ¿Las enzimas cardíacas? ¿En qué? ¿En pericarditis o infarto? En infarto. Ajá, ¿en quién se elevan? Eh, Infarto. Sí, pero no tenemos, bueno, en ese momento tenemos una imagen de infarto, tenemos un dolor torácico que te dice dolor torácico más imagen de infarto, ya tenemos 2 de 3 y tú dices el diagnóstico está hecho, 2 de 3 es infarto. Pero te queda una duda, dices, no puede ser infarto. ¿Por qué? mm,
no sé, habría lo que es la elevación de la ST con presencia de necrosis, ¿puede ser? ¿O elevación de la Q? No, 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 no. No, porque estamos hablando inicialmente, está llegando apenas con el dolor. Aún no lleva 12 horas para que tenga onda Q. Entonces el paciente lleva, ¿qué les gusta? 4 horas de dolor. 4 horas de dolor y tiene un nivel positivo de segmento CT. Pero hay Entonces, algo que va a decir, a ver, habla, Estrella, hablaba sobre a el ver, dolor Pamela. también, el tipo de dolor que tenía el paciente, que no sé si era en esta patología, Ok, en una posición el paciente dejaba de sentir dolor. ok, muy bien. Esa es una. El paciente deja de sentir dolor en posición de Pachón, se llama. La posición de Es un Pachón derrame es pericárdico, ¿no? una posición en la cual el paciente es... no confundan pericarditis con derrame pericárdico. El derrame pericárdico es tamponade y esa ya es otra patología diferente, pero que no va a causar los mismos datos en electrocardiográficos. El derrame pericárdico causa únicamente alternancia eléctrica, ondas chiquitas, ondas grandes, es lo único. Pero en la pericarditis hay un desnivel positivo del segmento ST. Es una diferencia de dolor, como dice Estrella. Entonces, el dolor se va a quitar en posición de Pacho, se acuesta sobre su pecho, hacia adelante se le quita el dolor. Pero se nos va esa onda y decimos, no, no supe, el electro tiene datos de infarto. En el electro, ¿cómo sabemos que no es un infarto? Alguien se le prenda la chispa divina y que me diga. Pues no hay onda Q. No hablamos de onda Q porque recuerden que no lleva 12 horas. Entonces no va a haber onda Q. En la inversión de T, No, no. ¿Va a estar en todas las derivaciones? No. No, yo no tengo ni idea, doctor, la verdad. No. Ok, muy bien. Dijiste la palabra correcta. No va a cumplir un patrón de región del corazón. Se va a presentar en diferentes derivaciones que no completan una cara del corazón. Por ejemplo, si ustedes ya leyeron coronarias, si tiene en D2, en ABL, en B1, B2, B3, ¿creen ustedes que puede ser un infarto? No, está muy distribuido. Exacto, no puede estar afectando la coronaria izquierda y tapando la coronaria derecha. Entonces, por lógica, ese paciente no puede tener un infarto porque al menos que tenga muy mala suerte y que le dio un infarto al mismo momento en las dos arterias. Entonces, es totalmente raro. Entonces, en esa forma hacen el diagnóstico diferencial. Dicen, mira, sí tiene nivel positivo, segmento CT, pero no completa una cara del corazón. Entonces, no puede ocluirse la coronaria derecha y la coronaria izquierda al mismo tiempo, porque están muy separados de región. O sea, imagínate, todavía dices, bueno, está bien, está tapada la posterior y la cara inferior del corazón. Bueno, porque es la misma rama, tapas el tronco y se tapa todo eso, pero no puede estar ocluida a la izquierda y a la derecha. Entonces, en esa forma, ustedes hacen la diferencia y dicen, no, sabes que es una pericarditis. Una pericarditis no Bye. cumple con una región del corazón. Muchas gracias, ¿Sí? doctor. Ok, no. Entonces está fácil, nada más. Hack Life. Sí. Nada más cuestión de lógica. ¿Ok? Y existen muchas patologías, disección aórtica, mediastinitis, incluso la neumonía, dolor torácico, la tromboembolia pulmonar. Hay muchos diagnósticos diferenciales del infarto. Pero bueno, ahorita vamos a ver infarto. Entonces, la musculoesquelética es con el síndrome de Tietz o el PBH, como has dicho, todo eso. Ok, aquí están las coronarias. Tenemos principalmente la coronaria derecha. La coronaria derecha, si se dan cuenta ustedes, nace en la parte inicial de la aorta. Entonces, pues, cuando hablábamos de disección aórtica, decíamos que si había una disección en la parte inicial de la aorta, va a afectar la coronaria derecha, le va a quitar flujo a la coronaria derecha y el paciente se va a infartar en la cara inferior del corazón. Por eso es que el caso clínico que decíamos tiene desnivel positivo del segmento CT en la región inferior, o sea, se infarta en la región inferior. En la coronaria derecha, cuando se ocluye el tronco, entonces va a bloquear todo el flujo hacia lo que es la cara inferior
y la cara posterior, porque la coronaria derecha tiene como tal ramas directas, pues la coronaria derecha como tal, y tiene la descendente posterior. Entonces, damos la descendente posterior y además esta coronaria derecha nos va a dar ramas para el ventrículo derecho. Entonces, a ver. Uy. A ver, Manuel, tu micrófono, por favor. Voy a hacer como le hacen a mis niños en sus clases. Voy a silenciar todos sus micrófonos. Ok. Entonces, ahí estamos. Ya se caso. Entonces, aquí, si nos damos cuenta, si está obstruido el tronco de la coronaria derecha, va a haber ramas para lo que es nodo SA, el nodo sinusal. Se obstruye el nodo sinusal y el paciente va a tener un bloqueo auriculoventricular, como ya habíamos visto en la mañana, el electro. Entonces va a haber ramas que afectan el flujo del nodo sinusal y el nodo sinusal no genera el impulso cardíaco de forma adecuada y se va a bloquear el paciente. O bien disminuye el flujo y va a crear bradicardia. Entonces, al crear bradicardia, el paciente va a causar bajo gasto. Si se tapa únicamente a mitad de lo que es o únicamente le va a tapar la coronaria derecha como tal, pero la rama posterior va a estar libre, entonces va a dar un infarto únicamente en región inferior del corazón. Y eso es muy común. El infarto más frecuente que existe es el infarto en región inferior. Los demás no son tan frecuentes y el más benigno de todos es el de la región inferior. O también algunos libros lo conocen como infarto diafragmático. Entonces, los que más viven son los de la región inferior. Entonces, la región inferior es la más frecuente, la más benigna y es la que van a vivir, las que llegan con vida al hospital. Entonces, no hay tanto daño como en las demás regiones. Pero puede ser la peor porque si obstruye el tronco puede afectar el nodo sinusal, puede afectar ramas de la coronaria posterior y puede afectar lo que es el ventrículo derecho. Entonces, aquí pues va a ser varios infartos que va a generar. ¿Ok? Luego sigue la coronaria izquierda. La coronaria izquierda ustedes dirán, si así ya lo vi en anatomía, ya me lo sé de memoria, ¿para qué me lo estoy repitiendo? Pero hay veces que, bueno, uno que otro alumno no se acuerda, entonces por eso lo recuerdo. Entonces, aquí la coronaria izquierda tiene más ramas. La principal rama es la descendente anterior. Entonces, la descendente anterior es la rama que más se obstruye y que la que nos va a dar el infarto anteroseptal. La descendente anterior nos da el infarto anteroseptal. Luego viene lo que es la rama circunfleja. La circunfleja, que es la rama lateral. Cuando esa se obstruye, nos va a dar infartos laterales o infartos anteriores. Entonces, aquí toda la región anterior nos va a dar el infarto, pero predominantemente las ramas laterales, que es la que nos va a dar. Cuando se infarta específicamente el tronco, cuando se tapa el tronco, va a obstruir las dos ramas y nos va a dar algo que se llama anterior extensa. Anterior extensa porque va a dar afección de lo que es toda la cara anteroseptal más la cara lateral del corazón. Entonces, anterior extensa porque abarca todo esto del corazón infartado completamente. Entonces, si se infarta nada más una pequeña ramita, nos va a dar infartos muy pequeñitos, ya sea infartos del cono, etcétera, que no vamos a ver en el electro, ni siquiera se va a ver. Pero cuando se infarta una rama principal, como es la descendente anterior, o bien la circunfleja, entonces estas ramas sí son muy importantes. Entonces, estas ramas sí nos van a dar infartos muy importantes. Luego está una que se llama la marginal obtusa, que es igual, esta rama nos va a dar infartos laterales únicamente, ya sea alto o bajo. ¿Ok? Pues son las dos principales. Nada más tenemos dos coronarias y con dos nos hacemos muchas bolas, a veces no sabemos ni qué infarto es. Entonces, está muy fácil. Esta es la zona de penumbra que yo les mencionaba. Vean ustedes alrededor.
esta zona, la interna, es la zona de necrosis. ¿Se dan cuenta? La zona de necrosis aquí tiene una onda Q ya. Vean esto, la onda Q. Entonces, la zona de necrosis es onda Q. La zona de penumbra, que es la zona de sufrimiento, es la zona de lesión. Vean ustedes cómo hace la lesión. El punto J es puesto acá arriba. Entonces sube y hace una lesión importante. Entonces, esta zona de penumbra es la zona que nos interesa salvar. Es la que nos interesa que no siga avanzando la necrosis. Si se necrosó esta pequeña parte, no importa, pero yo salvo esta zona para que el corazón no quede con mayor falla. Si ustedes no salvan la zona de penumbra, se va a morir y va a ser necrosis. Y esta zona blanca es la zona de isquemia. La zona de isquemia es una angina. Si todo esto fuera isquemia, entonces daría esta forma de electro. Vean ustedes, nada más hace una inversión de la onda T en forma simétrica. Entonces aquí hay una inversión de la onda T, como veíamos en el caso clínico, ¿ok? Entonces isquemia, lesión y necrosis. Aprendan bien ustedes eso. Isquemia, lesión y necrosis. Aquí tenemos la evolución del electro. Primero empieza con una isquemia, que es una angina. Si la angina progresa y los flujos se obstruye, va a haber una lesión. Empieza el desnivel positivo del segmento ST. Cuando sigue progresando, ya va a haber una onda Q y el desnivel positivo se empieza a invertir. Se empieza a invertir, empieza a hacerse negativo porque ya hay una zona que ya está muerta. Y después ya va a prevalecer la onda Q y la onda T se va a hacer negativa totalmente. Con el tiempo, esa onda Q permanece y el electro se va a regularizar. Va a volver otra vez a ser normal, pero ya con la presencia de onda Q. Entonces, ustedes cuando ven un electro y ven una onda Q, inmediatamente le dicen al paciente, oiga, ¿y cuándo se infartó? Y el paciente va a decir, órale, parece brujo, doctor, ¿cómo supo que yo me infarté? Entonces, hay esa forma de decir, no, pues es que tiene una onda Q. Y una onda Q no se quita ya nunca más. Ok, hasta acá me interesa que aprendan bien esto. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Seguros? Porque luego en el examen me contesta cada borrada. Doctor, ¿Sí? tengo una duda con la onda T. A lo mejor es lo Ajá. más sencillo, pero como que todavía no le agarro la onda. Es que, o sea, la literatura dice inversión de la onda T, quiere decir que si normalmente debe de ir hacia arriba, va a ser hacia abajo, ¿no? Así es, efectivamente. En el infarto. No. La inversión de Oh. la onda T es cuando Es ya en la... evoluciona el infarto. Cuando Y ya en la angina, evoluciona, o sea, ¿qué es el único cambio en que la angina podemos sí ver en es la angina? inversión. Ajá, en la angina se invierte la onda T. En la angina se invierte y va a ser simétrica. Las dos ramas se Simétrica. vuelven simétricas. ¿Ok? Pero pues Porque en el electro que nos mostró al inicio de la exposición, estaba hacia Ajá. arriba, ¿no? La T. No, estaba hacia Ah, abajo. entonces igual y ya no me acuerdo cómo lo vi. Lo Ajá, checo estaba hacia después, no se abajo. preocupe. Bueno, Ok, más que nada el punto J es el que interesa. El punto ok. J es donde se une la onda T con la onda S. Ustedes ven el punto J aquí. Entonces aquí el punto J está en la línea. Nada más se invierte la onda T. Pero aquí el punto J se eleva. Vean hasta dónde está. Entonces esto es lo que nos interesa, el punto J. Si el punto J se eleva o baja, sospechemos de un infarto. Si baja, probablemente sea un infarto. Si disminuye con la nitroglicerina, pues fue una angina. Entonces, es cuestión nada más de saber el tratamiento y dárselo y ver si revierte o no revierte. Y con eso ustedes pueden decir, ¿es angina o es infarto? ¿Ok? Gracias, doctor. Pero para que sepan nada más la angina, invierte la onda T solamente. ¿Ok? Entonces, esto es lo mismo. Vemos cómo evoluciona. Entonces, para que sea un infarto, debe cumplir con una región del corazón, o también conocidos como caras. Luego dicen, ¿en qué cara está? En cara inferior, cara lateral, cara alta. Y hay otra característica para que ustedes digan que es infarto, que aparezca un bloqueo de rama izquierda del haz de His, que antes no tenía. Si un paciente llega con dolor torácico típico hablamos de 20 minutos más de dolor, diaforesis, náusea, vómito, entonces ustedes dicen, no, pues sí tiene un cuadro típico.
y le toman el electro y ven un bloqueo de rama izquierdo, sospechen que es un infarto. Es la única diferencia que existe. El bloqueo de rama izquierda reciente nos habla de un infarto con dolor, no aparece sin dolor. Si aparece sin dolor, bueno, dices, bueno, ya es un problema crónico que tenga el paciente por disfunción cardíaca o por problemas en la distribución de la energía del corazón. Tiene afectado ya sea las EGIs nada más. Pero cuando es reciente el bloqueo de rama izquierda que se acompaña con dolor, es un infarto, ¿no? Claro, como dice. Se considera la operación de un bloqueo completo de la rama izquierda de las de His. Entonces, aquí es como un equivalente de electro. Entonces, como un equivalente de infarto en el electro. O sea, hace que no necesariamente ustedes ven un desnivel positivo en una región, ven un bloqueo de rama izquierda y dicen, ¿sabes qué? Es un infarto. Este es un infarto. ¿Ok? Pero bloqueo de rama en al menos 2 derivaciones. Izquierda, ¿eh? Izquierda. Ok. Bloqueo de rama izquierda, no rama derecha. No en derivaciones, recuerden que el bloqueo de rama izquierda tiene sus criterios. No sé, ustedes llevaron bien el electro. Hay criterios para el bloqueo de rama izquierda, que debe tener la imagen ensanchada, con una Corre ancho. imagen de así es, taquicardia ventricular en B1. De onda R. Ausencia R'. de onda R, exactamente. Entonces, todos los criterios que ustedes ya saben, debe aparecer en el electro. ¿Ok? Bueno, los cambios del electro, como ya hemos visto, vean ustedes cómo progresa el infarto. Cuando hay lesión, lo tenemos así. Después, ya cuando se forma la onda Q, ya empieza a invertirse, después se invierte. Es lo que mencionábamos. Y aquí lo mismo, vemos aquí la zona de isquemia. Vemos como nada más la onda T se vuelve simétrica. Puede ser para arriba, puede ser para abajo. Normalmente es para abajo. Luego después vemos la onda Q, que es la que, te faltó la lesión. Ay, no la tiene aquí. Aquí está la lesión con onda Q. Empieza la onda Q y la lesión, ven cómo se va a invertir. Y al final la onda Q prevalece con lo que es la necrosis ya y se invierte la onda T. Y cuando después ya pasa tiempo, todo vuelve a ser normal excepto la onda Q. Doctor, una duda. Oh, ¿sí? En el electro siempre lo que nos va como que a hacer la pauta en cuanto al infarto es la onda Q. Es que eso no me quedó muy claro de lo de la onda Q. O sea, entiendo lo de que la onda T está invertida, pero y ya no es reversible, pero la onda Q es lo que no me quedó así muy claro. No. Estás confundiendo. Estás confundiendo porque en primera, la onda T, la inversión es en angina. Es en angina solamente. Entonces, la angina no lleva a lesión. La angina únicamente es isquemia. Otra vez regreso al ejemplo. Si yo te ahorco, entonces, y te suelto el cuello, lo único que sentiste es como que medio te morías. Pero no te pasó nada. No te pasó nada, nada más sentías que no tienes flujo y que te ibas a morir. Eso es la angina. Nada más es disminución del flujo. Pero si yo no dejo de ahorcarte, vas a quedarte con un daño cerebral. Entonces va a ser una lesión. Eso es un infarto. Que ese flujo que tenía la arteria coronaria no liberó y no llegaba. Primero, esa es una isquemia. No llega al flujo, sigue sin haber flujo, entonces va a haber una lesión. Una lesión es como ejemplo, el cerebro queda lesionado y ya no vas a ser coherente, vas a decir incoherencias, ya no vas a saber de ti. Es una lesión. Y necrosis es cuando se muere esa parte del tejido del corazón, que ya no tuvo flujo, hizo una lesión y se murió. Cuando se muere, aparece la onda Q. Solamente cuando hay necrosis, cuando el tejido se murió, solamente hay onda Q ahí. Si tú fuiste muy bueno y diagnosticaste el infarto a tiempo, a las 4 horas diagnosticaste el infarto y dijiste, ¿sabes qué? Es un infarto con nivel positivo del fermento CT,
y no voy a dejar que anda Q, le pongo trombólisis, libero ese coágulo que está obstruyendo la arteria coronaria y el flujo vuelve a pasar y salvas ese miocardio. Lo salvas y evitas que llegue la onda Q. Entonces la onda Q es sinónimo de muerte. ¿Ok? ¿Se queda claro? Sí, doctor. Ok, gracias. Ok. Bueno, a ver, esta diapositiva de qué es. Quedan 2 minutos de la clase 2. Bueno, vamos a dejarlo acá. Síndrome coronario siempre me tardo 3 clases casi, porque es forma de que se quede bien claro. Bien claro para que ustedes lo entiendan bien qué está pasando con el corazón y qué está pasando con las derivaciones, todo lo demás. Porque si lo vemos muy rápido en una clase, no es posible ver infarto en una clase. Créanme que aquel que vea infarto en una clase de plano pasaría de noche en este tema y no lo entendería. Pero lo vemos de noche, ¿no? No, Bueno, Doc, sí, así estamos está viendo de bien, noche. está bien. Estamos viendo de noche, pero Al es chiste. cuestión que lo aprendan. Sí, ¿Ok? Doc. Gracias. Muchas Entonces, nos gracias, vemos- doctor. ¿Cuándo nos toca? El miércoles, ¿verdad? Miércoles. Pues, Miércoles. Perfecto. Como todo el miércoles estoy de vacaciones todavía, les informo si en la mañana o en la tarde lo vemos, ¿ok? Sí, doctor, gracias. ok, Ok, doctor. Bueno, Gracias, Gracias. doctor. Buenas noches. Buenas buenas noches, doctor. noches. Buenas noches, Hasta doctor. luego. Gracias. buenas Hasta luego. noches. Miércoles. Sueño con los angelitos. Y Cielito sí lo Nosotros con escuchó. Electros. Sí, lo escucho. Bueno, buenas noches, compañeros. Adiós. Gracias. Oye, A Ricky, mí. mañana vamos a tener la clase de gineco. Sí. No No ha dicho sabemos. el Doc. No, No ha dicho el Pero Doc. quedamos que nos Probablemente vamos a no. reunir, ¿no? Nosotros. Ah, entre nosotros sí. ¿A qué hora? Las Pues 7. quedamos a la misma hora, ¿no? A las 7. Quedamos Estamos a las temprano. 7. Pero pues si no va a haber. Tenemos Sí. que, nos tenemos que despertar para ver si él se va a conectar o no. Ah, O sí, va a De mandar todos modos, mensaje. sí. Y ya si no se queda, pues ya nosotros nos quedamos. Sí, Pues sí, A las creo 6. que sí. Pero no avisó, yo digo que no va a aparecer si no avisa. Y lo Pues no más nos es que avisa. la Que uno mayoría se no se despierte conecte. y nos marque a todos. Vamos a dejarlo plantado, nos vamos a las 8 nosotros. Dejen con volumen su celular. Está bien. Sí.